Hola amigos, estoy aquí frente a otra reflexión muy interesante que tiene que ver con el sacerdocio del cristiano, del creyente en Jesús. Yo sé que la religión oficial en estos países que estamos nos habla de sacerdotes y laicos, a personas que tienen fe en Jesús. Y hoy quiero demostrar que todos somos sacerdotes. Todos. Todos los creyentes somos sacerdotes. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues mira, 1 Pedro 2:9 dice ahí, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una epístola universal de Pedro, ¿vale? No está escrito a un sector ni a nadie, sino que completamente universal, ¿verdad? Y dice ahí que sois linaje escogido y luego dice real sacerdocio. Después esto vamos a explicar un poquito qué tiene que ver esto del real sacerdocio, ¿vale? Pero eso lo dice Pedro. Ahora Juan, que es otro de los que estaban cerca de Jesús, en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de la iglesia y dice ahí, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿vale? Qué detalles, ¿no? Para reflexionar. Bien, otro escritor, el de Hebreos, dice ahí 3:1, por tanto, hermanos míos, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Está hablando de nuestra profesión y está hablando de considerar a nuestro sumo sacerdote, que en este caso no es un sacerdote humano, sino es Jesús, ¿vale? No es, ni siquiera es un sacerdote de la línea levítica de los judíos o de los israelitas o de los hebreos, ¿vale? Jesús no tenía nada que ver con esa tribu, él era de la tribu de Judá, ¿vale? Pero habla de que él era el sumo sacerdote, ¿vale? Y es el de nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Uno dirá, pues yo soy carpintero, otro dirá, yo soy alicatador, yo soy fontanero. Bueno, pero hay una profesión que es más importante que todas, y es la de ser sacerdotes de nuestro Dios, ¿vale? Después vamos a hablar un poquito en detalle qué significa eso, ¿vale? Bien, ¿cuál es el sacerdocio de Jesús? Vamos a definir primero esto un poquito, ¿no? Salmo 110:4, juró Dios y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Algunos dirán, ¿quién es este bicho? ¿Quién es esta persona? Melquisedec. Bueno, pues él fue el sacerdote que recibió a Abraham después de que derrotó, digamos, a unos que habían llevado secuestrado a Lot y a toda su familia y se habían llevado todos los bienes. Pues Abraham lo libera y el botín que lleva le paga los diezmos a ese Melquisedec, que se llama que es rey de Salem, o en este caso Salem era Jerusalén, pero todavía no había querido ese nombre, digamos, que luego será en tiempo de David, pero que era sacerdote, ¿no? Ese Melquisedec. Y hay detalles en la Biblia que habla de que Jesús es sacerdote del orden del Melquisedec, que es sin principio de días y sin fin de días, o sea, eterno. ¿Vale? Bien, así que nuestro sacerdote es Jesús, y nuestra profesión es ser sacerdotes en menor grado, pero somos real sacerdocio, o sea que tenemos una importancia interesante, ¿vale? La Biblia nos aclara que el sacerdocio levítico, dice ahí en Hebreos 7:11 al 15, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ya sabemos que Leví era el hermano de Moisés, ¿no? Y en ese tiempo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón, que es el de Leví? Pues cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Hemos hablado antes de la tribu de Judá, que es la de Jesús. Porque sabido que es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos viendo que efectivamente, pues, digamos, este sacerdote
No es un sacerdote a ultranza según la tribu de Leví, sino es un sacerdote según Melquisedec, que es Jesús, ¿vale? Yo sé que todo esto puede ser un poco lioso para ti, pero déjame terminar todo este asunto, ¿vale? O sea, ahora el creyente es un sacerdote diferente, no tiene que ver con los levitas del Antiguo Testamento o de la actualidad, porque todavía la tribu de Leví es la que avalan los judíos y los israelitas para servir en las cosas de Dios, ¿no? Pero es un sacerdote y tiene libertad para entrar en la presencia de Dios. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesús en la cruz hace que el velo del templo se rasgue y de alguna forma simboliza de que ahora el creyente ya no tiene que ponerse en manos de un sacerdote tipo levítico como el que había en el Antiguo Testamento, bueno, y que se va a reflotar, digamos, en los tiempos actuales cuando se levante el tercer templo. Habrá un sumo sacerdote también, pero no tiene nada que ver con Jesucristo, ¿no? Jesucristo es de otra orden, no es de Leví, es de la tribu de Judá, ¿vale? Así que, pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, Él hizo el sacrificio, Él fue el sacerdote, pero también fue el cordero que fue expiado en el sentido de que sacrificado, inmolado, y pues ahora tenemos libertad para entrar a la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, que antes solamente estaba retenido para solamente una persona, el sumo sacerdote. Así que, ¿cuál sería nuestro cometido como sacerdotes? Pues Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. La alabanza es algo que tiene que haber en estos sacerdotes, ¿vale? Que somos nosotros en este caso. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Continuamente nosotros vamos a exaltar a Jesús, vamos a reconocer sus méritos, que es amor, que es un Dios de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y Hebreos 12, 23 y 24 dice, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que, de alguna forma, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues de estar dentro de esa profesión que es el sacerdocio, somos sacerdotes, somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque nuestro jefe es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros también somos reales en ese sentido, aunque somos menores, pero somos también sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es el nuestro, no es el levítico antiguo, ni tampoco es el sacerdocio que nos vende la religión oficial, ¿vale? Vosotros ya sabéis, ya me entendéis de quién estoy hablando, ¿vale? No hay laicos ni prelados, no hay sacerdotes y personas que de alguna forma no son sacerdotes, sino que todos somos sacerdotes, porque todos tenemos que presentar esas ofrendas de labios que confiesan su nombre, ¿vale? Así que mantengamos sin fluctuar nuestra profesión, ¿vale? La alabanza a Dios, estimular a los demás con nuestras obras y orando, ¿vale? Ese es nuestro trabajo, estimular a los demás, guiarles al Señor Jesucristo y darles un buen testimonio con nuestra forma de vivir, ¿vale? Muchas gracias, que Dios te bendiga.